aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul. Hola, bienvenidos a un nuevo especial TNU. En este caso vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, con distintas perspectivas, incluida la de género. Y hacemos hincapié especial porque es sin duda la que genera más debate, ¿verdad? Sí, sin duda, porque en nuestro país hay una ley integral que atiende este problema, que define 18 tipos de violencia, porque en nuestro país durante 2017 hubo 31 femicidios y las cifras correspondientes a 2018 son muy altas, porque hay además situación de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, y ahí vamos a poner el foco. Queremos ver cómo funciona desde el punto de vista judicial, queremos ver cómo funciona desde el punto de vista de las políticas de Estado, el CIPIAD, el MIDES. Queremos ver también, queremos tocar el aspecto de la psicología, ¿verdad? Y el comportamiento humano, y esto es lo que pretendemos poner sobre la mesa esta noche. Vamos a empezar con un primer informe y luego les presentamos a los invitados. En 2017 fueron denunciados 39.226 casos de violencia doméstica. El sistema de tobilleras electrónicas, que limita la proximidad del agresor a la víctima, está activo en todos los departamentos. En 98% de los casos, las víctimas son mujeres y en 98% de los casos, los agresores son hombres. Cifras del Ministerio del Interior indican que en Uruguay cerca de 80 mujeres viven custodiadas las 24 horas del día por vivir en situaciones de violencia doméstica. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia publicó los datos correspondientes a 2017, de los que se desprende que 80% de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes son recurrentes y 6 de cada 10 niños que sufren violencia no logran visualizarla. En 2017, el registro de situaciones de violencia doméstica aumentó 19%, cifra que mantiene su tendencia ascendente desde 2011. En el último año, se creó la unidad de víctimas a nivel de la Fiscalía, se distinguió la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género, se impulsó la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia y el ingreso de una veintena de referentes para fortalecer el trabajo en los comités de recepción de las situaciones. También se crearon albergues para víctimas en situaciones extremas. El informe detecta 4 tipos de situaciones de violencia: maltrato emocional, abuso sexual, violencia física y negligencia. En los casos de abuso sexual, 75% de las víctimas son mujeres, mientras que en las agresiones físicas, 55% son hombres. Casi la totalidad de los agresores son familiares directos o personas que se encuentran dentro del núcleo de convivencia de las víctimas. En más de la mitad de los casos, el agresor es hombre. En 7 de cada 10 casos, el agresor es el padre o la madre. La pareja de la madre es el agresor en 13% de los casos. En los casos de abuso sexual, 9 de cada 10 agresores son hombres. En el maltrato emocional y el maltrato físico también predomina el hombre como agresor. En el caso de negligencia, 8 de cada 10 son mujeres. La convivencia no es un factor determinante para sufrir una situación de violencia. En 51% de los casos, el agresor convive con la víctima y en 49% no. 8 de cada 10 situaciones de violencia que se registran son recurrentes. Apenas 1 de cada 10 situaciones fue detectada en su etapa de inicio. El resto son situaciones crónicas. Bueno, con mucho gusto recibimos esta noche al abogado Eduardo Cavalli, que es ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno. Gracias por estar, Eduardo, con nosotros. Por favor, un gusto. Una pregunta que en realidad siempre hacemos y creo que es útil hacerla, porque siempre queda la duda, fundamentalmente después de escuchar este informe, si el incremento al cual hace referencia, por ejemplo, este informe, es un incremento de casos o un incremento de denuncias. Es algo, me parece, un tanto difícil de desentrañar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, las cifras que manejaba el informe creo que refieren a denuncias concretas, ¿verdad? Puede suceder que más de una denuncia esté vinculada al mismo caso. No sé si viene por ahí la pregunta. O en todo caso, en realidad sí, eso es un dato útil, pero de todas formas en realidad lo que quería preguntar es si cada vez las personas están más violentas
o la visibilización del tema hace que muchas mujeres, porque esto está claro que generalmente las víctimas son mujeres, o eventualmente niños, niñas, adolescentes, ancianos, pero digo, esas víctimas que de repente antes no se animaban a denunciar y capaz que hoy sí lo hacen, se sienten más respaldadas. ¿Ese fenómeno influye en este incremento de números? Sí, no hay un estudio serio que lo pueda afirmar. De cualquier manera, por experiencia, yo me animaría a afirmar de lo que existe en el país. Primero, es la llegada de nuevos textos legales que hacen que las personas vayan adquiriendo conciencia de cuáles son los derechos que se tienen, una nueva interpretación del derecho respecto de la vida que tenemos todos. Y eso conlleva a su vez la necesidad de un régimen que proteja a quien esté reclamando la protección de esos derechos. Y por lo tanto existe un incremento bastante importante de estos casos. Y un poco como ejemplo de esto, nosotros pensamos que con la sanción de la ley integral el año pasado, la ley 19.580, la ley integral sobre género, ¿verdad?, contra toda forma de violencia basada en género, al tipificar toda una serie de tipos de violencia en el artículo 6, va a fomentar de que la gente se anime a denunciar más. Pero no es que la ley invente el sistema de violencia o que lo traiga como un hecho nuevo, palpable en la sociedad, la nueva violencia. Lo que sucede ahora, tenemos un instrumento jurídico que dice que determinadas conductas que a veces no tenían ninguna llegada hacia el sistema de protección, ahora sí van a tener su llegada. Cavalli, a propósito del artículo 6 de la ley 19.580. Sí, como decía usted hoy antes de comenzar la entrevista, es un nombre largo, ¿no? Ley de violencia hacia las mujeres basada en género, modificación a disposiciones del Código Civil y del Código Penal, derogación de tales y tales artículos. El artículo 6 al cual usted hacía referencia, que contiene precisamente cuáles son los hechos que configuran violencia doméstica, en el literal M aparece la violencia mediática. Exacto. Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación que, de manera directa o indirecta, promueve la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de la violencia contra las mujeres. A mí me parece que acá está la clave de todo, y sin embargo esto que la ley califica como violencia mediática, razón por la cual después contiene otras disposiciones, si se quiere, sancionatorias, lo vemos todo el tiempo y en todas las pantallas que uno pueda llegar a mirar. Perfecto, sí, es tal. Yo comparto ese diagnóstico, es así. Es un problema cultural grande que tenemos, que a su vez de pronto va coadyuvando con otras formas de violencia psicológica, física. Y creo que la ley ha tratado de ser lo suficientemente abarcativa. O sea, se trata de contemplar todas las situaciones posibles, y todas ellas ahora van a tener una respuesta del Estado que antes no tenían. Yo le pongo un caso concreto. Usted sabe, cuando va a un espectáculo deportivo en nuestras canchas de fútbol, en nuestras canchas de básquetbol, a veces hay gente que en la multitud se anima a decir insultos a quienes están protagonizando el juego. Yo recuerdo con preocupación y la verdad con desagrado el insulto a mujeres árbitras de un partido de fútbol o de básquetbol, continuamente haciendo referencia a su sexo, ¿verdad? A las tareas que esa cultura patriarcal que tenemos, andar a lavar los pisos, andar a lavar los platos, andar a hacer esto, andar a hacer lo otro. Bueno, todo eso es violencia. Es violencia. ¿Por qué tratamos a la mujer de esa forma, verdad? En un caso así. Y bueno, la ley lo que ha procurado es abarcar todas esas situaciones de violencia, y esperemos que tenga un impacto cultural grande, porque creo que eso va a ser realmente lo positivo de la normativa. Más allá de las sanciones, los procedimientos que establece, si uno piensa que podemos vivir en un país libre de esta violencia, nos liberamos de estas formas de violencia, obviamente que nuestra sociedad va a ser mucho mejor. ¿Y cuáles son las disposiciones que contiene la ley? Las estoy buscando, las leí hace un rato, pero quiero conversarlo con usted, precisamente frente a estas actitudes que el artículo 6
califica como actitudes de violencia? Bien, la ley prevé una serie de resortes administrativos, procedimientos administrativos, y además prevé procedimientos jurisdiccionales, es decir, donde interviene un órgano jurisdiccional. Básicamente son aquellas situaciones que hoy conocemos como de violencia doméstica, o sea, la violencia generada en el hogar, pero se agregan otras formas de violencias y se procura, por un lado, el resarcimiento o la finalización de la violencia, es decir, que se termine con la violencia en vía no penal. Y a su vez, en los mismos tribunales que van a atender en estas situaciones van a tener competencia penal, es decir, van a tener las dos competencias. Hoy por hoy una situación de violencia doméstica física, por ejemplo, desencadena dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal puede ser un delito y la responsabilidad no penal, que es lo que tramitan habitualmente los juzgados especializados en violencia doméstica. La ley lo que dispuso es que un solo trámite, una sola fiscalía y un solo tribunal van a intervenir, ¿verdad?, en estas situaciones, llamando a responsabilidad por los dos lados, por la parte penal y por la parte no penal. ¿Y está funcionando bien esa interacción? La interacción hoy por hoy sigue funcionando como si la ley no se hubiera decretado, porque no se han creado los nuevos juzgados especializados en género. Ahí está. Los juzgados letrados especializados en género. Quiero pedir ahora una opinión técnica sobre eso, sin marear a la gente, porque usted y yo somos dos apasionados del derecho y yo con cierta formación, usted con una formación hipercompleta, y no queremos que hablemos entre nosotros dos y la gente no sepa. Pero digo, hay un artículo 332 de la Constitución, porque acá estamos hablando de derechos humanos. Sí, son derechos humanos. Son derechos humanos, derechos fundamentales. El artículo 332 de nuestra Constitución dice que las disposiciones constitucionales no pueden dejar de cumplirse sobre pretexto de falta de reglamentación. Me parece que también o el sistema está fallando, porque en realidad por falta de reglamentación, estirar el cumplimiento de una ley, cuando hay justamente derechos fundamentales en el medio. Claro. ¿Qué opina usted de eso? Comparto la preocupación, entiendo de que a pesar de que no estén creados y aún funcionando estos juzgados especializados en género, indudablemente la ley ha establecido derechos, establece cómo debe el Estado dar respuesta cuando se vulneran esos derechos, y esos derechos vigentes desde el momento que se aprobó la ley. E incluso diría desde antes, ¿verdad? Porque son preexistentes. Uno perfectamente, invocando normativa de origen internacional, podría llevar adelante acciones jurisdiccionales. La ley tiene el mérito de que ahora tenemos una norma nuestra, adaptada a nuestra idiosincrasia, y reitero, aquellos derechos que están establecidos en la ley para evitar la violencia, prevenirla y evitarla, hacerla cesar, están hoy vigentes, más allá de que no estén los juzgados funcionando. Habrá que determinar cuáles son, hasta que no empiecen a funcionar los nuevos juzgados, cuáles son los juzgados donde se debe ir a litigar por estos asuntos. Ahí está. Doctor, hace un rato antes de comenzar también hablábamos de que siempre terminamos hablando de cuestiones presupuestales y de carencias de recursos económicos. ¿Y por qué le digo esto? La semana pasada presencié una audiencia de violencia doméstica en la que la denunciante, una joven madre, por supuesto tenía defensor de oficio o abogado de oficio, que se lo pone el propio Poder Judicial. Allí están, hay una oficina en el edificio, en el viejo edificio de la calle Rondó. Ella, bueno, hizo sus declaraciones, amplió la denuncia que había planteado, dio todas sus especificaciones, fue muy contenida por la jueza, por la fiscal y por la defensora de oficio, pero después cuando entró el denunciado, entró sin asistencia letrada. Y realmente, no quiero decir un término soez, pero le llovieron trompadas por todos lados, trompadas metafóricamente lo estoy diciendo, claro. ¿No? Y con esto no estoy tomando posición, no quiero entrar en esto en esta cuestión de que si es hombre yo me pongo del lado de él, no estoy hablando de eso. Porque digo, hasta el más cruel de los criminales tiene derecho al debido proceso.
y tiene No, por derecho a supuesto, una defensa. pero la situación que usted me plantea creo que claramente es una situación que podría abonar una nulidad del actuado, ¿verdad? Bueno, y se que lo se preguntamos vuelva... a la abogada y Sí. ella dijo es que no hay suficientes abogados defensores de oficio. Es un tema de presupuesto, dijo, no hay. Tampoco hay tobilleras. Razón por la cual, usted lo sabrá muy bien, muchas veces los jueces de violencia, los jueces especializados, le dicen a la persona a la cual hay que proteger, no tenemos tobillera, quiere que le ponga custodia policial y hay mucha gente que no quiere. Claro. El tema de que el correcto funcionamiento de la ley merita sí una fuerte inversión. La situación que planteaba el informe antes que comenzara la entrevista es tal cual. Hoy por hoy Montevideo tiene 8 juzgados de familia especializados en violencia doméstica. Al inicio, en el año 2004, la ley es del año 2002, pero los juzgados se instalaron en el año 2004, había 4. O sea que estamos duplicando. Sin embargo, cada juzgado de hoy tiene muchísimos más casos que los que tuvieron los originarios 4. Eso viene de la mano de ese aumento de demanda que hay del servicio de justicia. Y estos tribunales, estos 8 tribunales, están absolutamente desbordados de trabajo. Y no solo son los tribunales, o sea, la calidad de un juicio no solo la hace la presencia del juez y que el juez acierte, sino que la hace también un muy correcto rol del defensor. Cuanto mejor cumplan su rol los defensores de las dos partes, mejor va a ser el resultado del juicio. Eso es clarísimo. Entonces, hoy tenemos la situación de víctimas que no tienen la posibilidad de hablar con su abogado en forma previa a la audiencia, sino que conocen a su abogado una vez que pasaron a declarar frente a un juez. Que eso es gravísimo para un Estado de Derecho. Cualquier televidente sabrá que si mañana tiene un conflicto y debe llegar a un juzgado, lo primero que hace es hablar con un abogado de su confianza, poder reunirse con él en privado, desarrollar una estrategia de defensa y recién después lo van a ir a plantear al juez. En el caso de estas víctimas de violencia de género, son personas que están en una situación de alta vulnerabilidad y no correspondería, no es correcto, no es acorde a derecho de que lo primero que hacen al llegar al juzgado es pasar a declarar frente a un juez. Y además, la ley trae consecuencias, es decir, hay consecuencias que son trascendentes porque muchas veces culmina no solo con el rompimiento de la pareja, de que ya no se van a ver, sino con el rompimiento de toda una familia. Hay todo un montón de cuestiones, connotaciones, desde las no patrimoniales, que son las más importantes, y de las patrimoniales, qué va a pasar con la vivienda, qué va a pasar con pensión alimenticia y demás. Y por lo tanto, siendo tan difíciles estas resoluciones que hay que tomar enseguida, esto se toma en minutos, en horas, ¿verdad?, la resolución, es importantísimo que cada uno esté con su defensor, el denunciado, y es fundamental además que el Poder Judicial tuviera hoy la cantidad suficiente de defensores por los niños, porque son esos los que no tienen responsabilidad ninguna y quizás sean los que más sufren la situación cuando la situación explota y termina en un juzgado. Bueno, muy bien. Me quedo con esa última referencia que hizo usted de el destrozo que se produce cuando después de la violencia intrafamiliar se disparan todos estos mecanismos, ¿no? Y ahí donde entra a tallar la justicia penal. Me quedo con una frase, y con esto lo voy despidiendo, doctor Cavalli, del penalista Pedro Montano, que decía que cuando se comete el delito de violencia doméstica, no la violencia doméstica como la plantea esta ley o la 17.514, sino el delito de violencia doméstica, entra el derecho penal y es como que entra una topadora, una bulldozer y destruye absolutamente todo. Siempre usaba esa metáfora. ¿Sí? Exactamente. Por suerte, creo que la ley pone mucho foco en la prevención, en el cambio cultural. Y bueno, si la ley resultara exitosa, como han querido, obviamente, las personas que estuvieron detrás de ella para que se promoviera, yo pienso que, por eso hablaba de inversión, hay muchas cosas que en el país se podrían empezar a solucionar. Usted no sabe la cantidad de... Nosotros tenemos en el tribunal competencia, además, de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿sí? Adolescentes que cometen delitos. Y uno estudia los informes sociales que vienen acompañando cada expediente, ¿verdad?, sobre la historia de vida de esos adolescentes, y uno ve que en todos los casos, sí o sí, hay situaciones familiares muy, pero muy difíciles donde esos adolescentes se han criado. Gracias. Sería muy bueno entonces una buena inversión porque el país lo va a sentir en forma positiva. Gracias por haber estado. Por favor, agradecido yo. Hacemos una pausa, venimos enseguida.
más. Ya no me aguanto, la cabeza se me parte. Y le damos las buenas noches a dos psicólogos que son parte del equipo del Sistema Integral para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, CIPIAV. Estamos hablando del psicólogo Darcy Bataille, bienvenido, un gusto recibirlo esta noche, y Mayra Gómez, bienvenidos a ambos. Para que la gente entienda, porque quizás es un organismo del Estado muy nuevo, porque creado en el 2007 es muy nuevo, dentro de la estructura estatal, atiende, como dice el nombre, tratar de coordinar las acciones de las políticas públicas para atender la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Está bien sintetizado, Darcy? Exacto, sí. En realidad es como un organismo, por decirlo de alguna manera, intersectorial, en el cual está presidido por INAO, participa también MIDES, participa ACE, participa toda la educación, participa el Ministerio del Interior. ¿Sí? La idea es que sean organismos que de alguna manera tengan que ver con el tránsito de niñez y adolescencia a través de sus sistemas, ¿no? Nosotros en este programa que hablamos de violencia doméstica, de violencia hacia las mujeres, ¿se puede decir que cuando hay violencia hacia una mujer también están involucrados los niños? Sí, sin duda. De hecho, entendemos que la mejor forma de llamarle, bueno, es violencia de género y generaciones, en el sentido de que los niños están expuestos directamente a la situación que padece, por ejemplo, la pareja parental, en el caso donde existe violencia de género entre los padres, ¿verdad? Entonces son igualmente afectados con el mismo daño que si fuera directamente contra ellos. Es decir, es violencia directa también, los afecta de igual forma. ¿Ustedes trabajan directamente con personas que reciben violencia? Nosotros lo que hacemos en realidad es generar espacios que nosotros llamamos comité de recepción local, ¿sí? Que están integrados por técnicos profesionales que a su vez pertenecen a estos sectores que componen el CIPIAV, ¿sí? Y de ahí se arman equipos técnicos en los cuales ahí sí se abordan las situaciones que desde cada sector, por ejemplo desde la escuela, o puede ser desde ACE, puede ser de un liceo, una UTU, ¿sí? Se detectan. Allí en estos comités elaboramos las políticas o las estrategias de intervención, ¿sí? Y a su vez en territorio es donde se llevan adelante esas estrategias. Claro, porque me imagino que ante una situación de violencia son muchas las organizaciones que tienen que intervenir, ¿no? Salud, bueno, el servicio de salud, la escuela. ¿La escuela es un buen lugar para detectar estas situaciones? Sí, la intervención debería ser desde parte de todos los integrantes del sistema de respuesta. Como decía Darcy, parte de este acuerdo intersectorial donde cada una de las instituciones tiene un mapa de ruta o un protocolo de actuación que da determinados lineamientos de qué es lo que debemos hacer cuando detectamos una situación de violencia. En el CIPIAV, enmarcados en estos mapas de ruta o protocolos que son intrainstitucionales, desde un modelo de atención que intenta como englobar las acciones y competencias de cada uno, se va viendo de qué forma va a ir interviniendo cada una de las instituciones de acuerdo de su rol y competencia, que esto puede ir variando. Puede ser, por ejemplo, como tú decías, la escuela que lo detecte, y pueden entrar otras instituciones a trabajar en otros momentos, porque obviamente que la respuesta tiene que ser compleja e intersectorial. Los niños están atravesados y forman parte de muchas de las instituciones, claro. La salud, la educación, puede ser o no el INAO, no necesariamente. La idea es que no se superpongan las acciones, pero que sí se pueda dar una respuesta intersectorial y compleja. A veces la intersectorialidad tiene que ver con, por ejemplo, llega la situación, detectamos una situación o tenemos una sospecha de determinada situación, y obviamente que hay que recoger los antecedentes de intervenciones previas. Si esto es la primera vez que pasa, si ya venía pasando, cómo se intervino antes, de modo de buscar la estrategia más adecuada a esa situación puntual. ¿Y qué se hace ante todas estas situaciones de violencia que se generan en un hogar contra los niños, contra las niñas, contra un adolescente? ¿Cómo se trabaja? ¿Podrían ustedes poner algunos ejemplos para darle una idea a la gente cuál es el trabajo? Lo primero que intentamos hacer es de alguna manera como historizar, ¿sí? Porque estas situaciones no aparecen de la nada, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto porque de alguna manera ya hay una historia, ¿sí? De al menos resolución violenta de los conflictos,
¿sí? Entonces, siempre hay una historia detrás de alguno de los episodios estos que de alguna manera llegan a la luz, ¿no? Dentro del informe que nosotros presentamos ahora en abril pasado, vemos que la gran mayoría de las situaciones son crónicas y recurrentes. Esto es decir, que vienen ya sufriendo estas situaciones de violencia durante mucho tiempo y muchas veces. Entonces, lo que nosotros en general tomamos contacto son con situaciones que justamente están altamente cronificadas, como núcleos muy duros de la violencia que viven los niños, niñas y adolescentes, y entonces es necesario como empezar a armar una historia de cada uno de los chicos. El trabajar en violencia implica también trabajar de alguna manera teniendo en cuenta la singularidad de cada una de las situaciones y la singularidad de cada uno de los niños, niñas y adolescentes con los cuales se interviene, ¿sí? No es lo mismo, es muy difícil, si bien tenemos, como bien decía Mayra, mapas y protocolos que de alguna manera enmarcan las intervenciones que se hacen desde cada una de las instituciones, cuando atendemos una situación de violencia es necesario apuntar a esto mismo, ¿no? A la singularidad y al rastrear estas historias de vida, ¿sí? Tanto de los niños como de los agresores o padres o quienes cumplan la función paterna. Cuando ocurren estas situaciones, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿será verdad? Ese niño, esa niña que es maltratado, que es abusado, estará diciendo, sobre todo en los casos de abuso, ¿no? ¿Estará diciendo la verdad o en realidad está mintiendo o está siendo manipulado por uno de los adultos? Por ejemplo, la madre contra el padre. Los niños mienten, en definitiva. Claro, es bastante complejo. Creo que tiene que ver mucho con nuestro deseo de que no sea cierto, ¿no? Y todo lo que se empieza a jugar ahí cuando tenemos que tomar contacto con verdades que son extremadamente crueles. En realidad, en más de 10.000 casos que llevamos registrados en estos años, no nos hemos encontrado lamentablemente con falsos positivos, más en particular con situaciones de abuso sexual. La verdad es que los niños en cualquier parte del mundo tienen un desarrollo evolutivo, un desarrollo psicosexual y un desarrollo cognitivo igual, donde sabemos que no pueden explicar situaciones que les son ajenas. No puede dar cuenta de aquello que no ha experimentado. Y eso es uno de los motivos, entre tantos, que dan cuenta de que no es posible mentir sobre determinadas cuestiones que les son completamente ajenas a su capacidad de entendimiento. ¿Pasa en todos los sectores socioeconómicos y en realidad se visibiliza más la situación en determinado sector socioeconómico, pero en realidad pasa en todos? El tema de la violencia, al menos desde la concepción que partimos nosotros, es un fenómeno estructural, ¿sí? Donde atraviesa todos los sectores de la sociedad, donde nos atraviesa a todos y cada uno de nosotros también, que no somos ajenos a una sociedad patriarcal, machista, adultocéntrica. Particularmente, es cierto que en algunos sectores como que se tiene como mayor acceso, ¿sí? Algo que muchas veces yo Se podría decir que hasta para eso los pobres son más vulnerables. Sí, pero hay un aspecto que a mí me gustaría destacar, y es que en el caso de infancia y adolescencia, en la mayoría de las situaciones que por ahí se trabaja en esto, ¿no? de los pobres, entre comillas, hay un control, por decirlo de alguna manera, por parte del Estado, ¿sí? Se está más, de alguna manera, bueno, controlando, en fin, a través de los distintos organismos del Estado. En los casos de, digamos, estratos socioculturales y económicos un poco más altos, ¿sí? Allí yo considero, esto es personal, los chicos están incluso más indefensos, ¿sí? Porque se juegan, hay otros aspectos que se juegan, ¿sí? Donde es muchísimo más difícil que las situaciones de violencia se visibilicen, las situaciones de abuso más que más, esto que un poco también traía Mayra hoy, ¿no? Lo que es parecido a mí es muy difícil que yo lo pueda visualizar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es cierto que sí, que a veces se trabaja más con población más vulnerada, ¿sí? Pero el fenómeno de la violencia, el fenómeno de maltratos a niños, niñas y adolescentes y el abuso sexual atraviesa absolutamente todas las clases sociales, socioeconómicos y culturales, porque es un fenómeno, yo te digo, social. Es evidente que hay mucha gente que dice, bueno, pero en realidad los que hacen eso son unos monstruos, son unos enfermos. Yo estoy afuera de eso.
Exacto, es un poco lo que decía Darcy. El tema de la violencia es bastante complejo y uno tiende todo el tiempo, mecanismos defensivos mediante, a instalarse por fuera, como si uno no formara parte de esta transformación cultural en las relaciones de convivencia que debe hacerse. Y un poco los mitos que se crean en construcción al perfil del presunto agresor también son tranquilizadoras y buscan, como decía Darcy también, mantenerlos muy alejados de nosotros. Cuanto más lejos de mí, cuanto más diferente a mí, es más fácil y me siento más seguro. Y es entonces que se atribuyen toda una serie de características que en realidad, en la realidad concreta y luego en el análisis de las situaciones, no son ciertas. No proviene de un sector determinado, no tiene características ni físicas ni cognitivas que sean diferentes. Con esto no quiere decir que cualquier persona puede abusar de un niño, sin duda que no, pero tampoco hay una forma de identificarlo como fácilmente está entre nosotros. Claro, no es un monstruo. No, no lo es. Y una cosa que me gustaría agregar... Aunque sea un monstruo, ¿no? Exacto. Una cosa que me gustaría agregar también, a veces hay mucho respecto al mito de que si el niño, niña o adolescente fue abusado, va a abusar eso. cuando sea grande. No es condición necesaria y suficiente de que eso ocurra. ¿Sí? ¿Un niño que fue abusado abusa? No necesariamente. Sí que está en una situación de mucho más riesgo, más vulnerado, porque ya lo fue vulnerado, ya estuvo expuesto a situaciones que no son acordes a su desarrollo psicoafectivo y sexual, ¿sí? Pero lo que pasa con los niños es que muchas veces que llevan al acto esas cuestiones que de alguna manera no es posible que sean elaboradas internamente. Ahí es donde visualizamos estas conductas sexualizadas, porque no lo podemos llamar abuso, porque el abuso sexual tiene una determinada dinámica, determinadas características que lo hacen específico y concreto. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida. Le damos las buenas noches a Karina Ruiz, es directora de la División de Violencia de Género del Instituto de la Mujer. Bienvenida, un gusto recibirla. Bueno, muchas gracias, mi amable. ¿Cómo desde la política pública, en definitiva, tratar estos casos de violencia de género que realmente, no sé si está bien decirlo así, nos han desbordado? Bueno, yo diría que estamos avanzando en lo que es una política pública de respuesta a la violencia de género, la violencia contra las mujeres. La primera normativa que tenemos en este país vinculada a la violencia doméstica es del año 2002, lo que quiere decir que la respuesta institucional es bastante reciente. Si nosotros tenemos en cuenta que en el 2013 este país tuvo la primera encuesta nacional de prevalencia de violencia de género y generaciones, y ahí pudimos constatar a través del Instituto Nacional de Estadística que en este país 7 de cada 10 mujeres relatan haber vivido a lo largo de su vida alguna situación de violencia, ya sea física, psicológica, emocional, en el ámbito educativo, en el trabajo, en la familia. Estamos hablando de un grave problema social que tiene este país. Entonces, claramente que dar respuesta a ese fenómeno que tenemos, ¿no?, de la violencia que sufrimos y que hemos sufrido históricamente las mujeres, no es tan sencillo de resolver. Porque al tratarse de un problema estructural que socialmente está aceptado de alguna manera. Cuando usted dice un problema estructural, quiere decir que está naturalizado en todos nosotros. Está naturalizado, claro, está naturalizado. Hay cierta tolerancia a la violencia hacia las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes. Hay una cultura que valida de alguna manera que, bueno, que a veces no te portaste tan bien, que a veces no estás cumpliendo con lo que tendrías que hacer. Se nos etiqueta de si somos buenas madres o malas madres, si somos afectuosas o no, si somos sensibles. O sea, hay un modelo cultural de lo que es ser mujer, de lo que socialmente se espera de nosotras. Y cuando las mujeres se corren un poquito de ese rol socialmente esperado, somos generalmente discriminadas y hay toda una vulneración de nuestros derechos.
Por lo tanto, en el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, que somos el organismo rector de las políticas de género, pero que también ahora, a partir de la aprobación de la ley integral, la 19.580, somos el organismo rector en las políticas de violencia de género, nosotros decimos que como Estado hemos avanzado en una política de respuesta a la violencia, pero que seguramente nos falta mucho aún para realmente dar respuesta a todos los aspectos que implican dar una respuesta a una situación de violencia que puede sufrir una mujer. El Instituto Nacional de las Mujeres en el 2005 tenía un servicio de atención en violencia que estaba acá en Montevideo, un servicio en todo el país. Hoy decimos, al 2018, que tenemos 29 servicios de atención, que tenemos 18 dispositivos de articulación territorial, que son equipos que van a las localidades más alejadas de las capitales departamentales. Claro, porque además de las capitales departamentales se necesita también en el interior profundo tener equipos de respuesta. Exacto. Hay como muchas situaciones que muchas veces la gente conoce, una mujer que su pareja o su expareja le pega. ¿Qué hacer con esa situación? ¿Qué respuesta se debe esperar por parte de la política pública? ¿Qué puede hacer esa mujer? ¿Se tiene que ir de su casa? ¿Tiene que tratar que el Ministerio del Interior y la policía alejen a ese individuo de su vida? A ver, con respecto a qué necesita esa mujer, yo no te lo puedo responder, porque cada una de nosotras somos únicas, las mujeres somos diversas y tenemos distintas necesidades. Entonces, por eso es muy importante el encuentro con esa mujer, la entrevista, el diálogo, para poder ver, bueno, qué es lo que ella necesita y qué es lo que siente que puede hacer, que puede sostener. Porque, bueno, también muchas veces quienes trabajamos en esta temática quisiéramos resolver mágicamente esas situaciones, porque es muy duro estar frente a una situación de violencia, de abuso, de violación, de toda esa vulneración de derechos. Y quisiéramos que esa mujer rápidamente tome una decisión o haga una denuncia o se vaya de su casa o se separe. Pero bueno, esa mujer necesita hacer un proceso interno consigo mismo, necesita tomar decisiones. Es su vida, no es la nuestra. Entonces muchas veces nosotros pretendemos que mágicamente resuelva la situación de qué va a hacer con los niños, con las niñas, que cambie de domicilio, que resuelva lo del trabajo, que resuelva un montón de cosas. Y no es tan sencillo. Muchas veces es mucho más fácil juzgar la vida de estas mujeres que ponernos en el lugar de las mujeres. Entonces nosotros lo que decimos es no tomen decisiones por las mujeres, no nos digan lo que tenemos que hacer, porque si no siempre volvemos a esa cultura patriarcal de que las mujeres nos infantilizan, nos tienen que tutelar, nos tienen que decir qué tenemos que hacer. Yo le dije que se separara. Y yo le dije, yo le expliqué y no me hizo caso. Claro. Y ahora que se aguante, porque yo le dije lo que tenía que hacer. No, no es así, ese no es el camino. El camino es el diálogo, el pensar junto con ella, el acompañarla en su toma de decisiones. Es posible que algunas de las decisiones que tome tal vez no sean las mejores para su seguridad, para su protección, para cambiar su vida, pero es su vida y ella tendrá que ir haciendo ese camino, que a veces es un camino que uno quisiera que fuera siempre para adelante, pero no, es un camino que avanza y a veces hay pasitos para atrás, que a veces parece muy segura y otras veces está confundida, que a veces parece que sí tomó la decisión y va a denunciar y después tiene muchos miedos, tiene muchas preocupaciones, tiene muchas cosas que resolver, entonces no es tan sencillo. También nos cae todo el peso de lo que socialmente se espera de nosotras. Bueno, las mujeres como madres abnegadas, mujeres que deberíamos con el amor cambiarlo, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo transforma, ese amor romántico en el que hemos sido criadas y socializadas de que nosotras deberíamos hacer algo para que él cambie. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien, que él no cambia? ¿Qué es lo que no estamos, de las necesidades que él tiene, qué no estamos logrando satisfacer para que él pueda ser un buen marido, un buen padre, un buen compañero? ¿Qué culpa tienen las mujeres de que eso no ocurra con él? Muchas veces las mujeres llegan a nuestros servicios diciendo, yo sé que yo no estoy haciendo las cosas bien, yo tendría que ser mejor, yo me equivoco, yo no estoy a la altura de él. Le discuto todo. Claro, él me dice que
que yo no soy buena madre, él me dice que no genero buenos ingresos, él me dice que soy una tonta, él me dice que no sirvo sexualmente, que soy una frígida, hago todo mal, no estoy atenta, bueno, capaz que yo lo provoco, a lo mejor él tiene razón, él me dice que nadie me va a querer, que si él me deja, ¿quién se va a fijar en mí si lo hago todo mal, si no sirvo para nada? Ese es el discurso que nosotros escuchamos permanentemente de las mujeres, porque en general las mujeres cuando piden ayuda ha pasado mucho tiempo. Son mujeres que sus derechos han sido vulnerados durante mucho tiempo y hay un nivel de daño importante, su autoestima está muy deteriorada, ven que no es posible el cambio, se sienten inseguras, sienten que nadie les va a creer. Karina, ¿por qué han aparecido en tantos casos de femicidio que quien comete es una expareja? La pareja muchas veces, pero muchísimas veces la expareja, ante la decisión de la mujer de separarse y el hombre decir, bueno, de repente parece un comentario un poco ingenuo de mi parte, decir, bueno, sigo otro camino, tomo otras decisiones, no, insiste en volver y termina convirtiendo su ex casa en un baño de sangre. Es que muchas veces cuando las mujeres dicen no va más, basta, es el momento de mayor riesgo de vida para las mujeres. Porque es cuando el hombre se da cuenta que la mujer dijo, esto se terminó, claro, no te creo más, ya no creo tus promesas de cambio no son posibles. O porque muchas veces la mujer, frente a la violencia que ella vivía, de alguna manera la iba sosteniendo, pero cuando empieza a haber violencia hacia sus hijos, a sus hijas o a otros familiares que sienten que están en riesgo, muchas veces ponen un punto final a eso. Entonces, cuando la mujer toma la decisión de que eso se termina, el hombre hace como su última expresión de poder, de decir, bueno, no, vos no podés separarte de mí, porque si la única manera de vos de separarte de mí es si yo decido dejarte, pero vos no tenés la posibilidad de dejarme a mí. No tenés ese derecho. No tenés ese derecho, porque vos sos mi propiedad y el que decide soy yo, entonces a mí nadie me deja. ¿Puede haber un cambio? Porque esto que se está planteando así en estos términos, es muy difícil visualizar salidas, rutas de salida. O sea, nosotros creemos que sí es posible el cambio y para eso estamos trabajando. El cambio es posible por distintos ámbitos. Por un lado, por las propias mujeres. Las mujeres estamos cambiando. Las mujeres ya no queremos estar en ese lugar de subestimación, de sobreprotección, de... ¿Estamos educando diferente? Estamos aportando a una educación diferente. Yo creo que sí, que estamos aportando a trabajar más en igualdad, a que la educación no sea tan sexista, estamos aportando a que los juegos no son para niñas o para varones, estamos aportando digamos, en los centros educativos a que haya posibilidades de juegos más de integración, de cooperación, no tanto competitivos, o de unos los fuertes y los débiles, los que pueden trepar y saltar y las niñas siempre jugando a las muñequitas, a las madres, a las cocineras. Eso empezó a cambiar. Eso empezó a cambiar. Entonces, yo creo que sí, que el cambio cultural es lento, pero va cambiando. Por otro lado, nosotros venimos trabajando también con varones, que eso, digamos, también fue una decisión importante del Instituto Nacional de las Mujeres. Del 2013 nosotros estamos trabajando en la atención a varones, tenemos 6 servicios de atención a varones y ahora en el segundo semestre del año vamos a tener 6 servicios más, o sea que vamos a estar trabajando en 12 departamentos del país en la atención a varones. La salida es con todos. Exacto. La idea es que en estos servicios los varones, digamos, que puedan ir a estos servicios, asuman la responsabilidad que tienen en el ejercicio de esa violencia, que no es de un día para el otro, pero que sí puedan asumir la responsabilidad que tienen y el daño que genera como consecuencia la violencia que ellos ejercen. Porque bueno, un hombre que puede empezar a reconocer que ejerce violencia y que no es porque el problema está afuera, sino que es su problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente estos varones lo que dicen es, bueno, lo que pasa es que ella me provoca, lo que pasa es que el juez actuó mal, yo no sé por qué estoy acá, porque me parece que fue la policía que intervino mal, yo no sé por qué estoy acá, no sé por qué el juez me mandó a estos servicios, yo no sé qué pasó conmigo. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo lo que pasó y que él pueda empezar a reconocer que en realidad él tuvo una voluntad de decidir ejercer violencia, él decidió que frente a un problema
él era el que mandaba y el que decidía y se hacían las cosas como él decía o todo estaba mal. Entonces, cuando el varón puede empezar a reconocer que la violencia que ejerce lo que hace es vulnerar los derechos de la otra persona, que la otra persona tiene derechos a ser escuchada, a pensar distinto, a querer hacer cosas diferentes, que no necesita ese control 24 horas, que él está invadiendo su libertad, su capacidad de tomar decisiones, de decidir, de trabajar, de estudiar. Son pocos, ¿no? Son pocos de pronto los que hacen ese trabajo o ese reconocimiento. Bueno, en este tiempo nosotros hemos atendido 800 varones. Tenemos expectativas de que ese volumen pueda seguir aumentando. Sí, claramente los varones que hemos estado trabajando hasta el momento son los varones, digamos, que han sido derivados por el Poder Judicial y que fundamentalmente están en el marco del programa de tobilleras, lo que quiere decir que son varones de alto riesgo, son varones que les cuesta mucho asumir la responsabilidad que tienen en ese ejercicio de la violencia, es lo que comúnmente se denomina negadores rígidos, porque son muy rígidos en esto de decir, no, yo no tengo nada que ver, esto no me pasa a mí, él no es mi problema. Pero bueno, nosotros creemos que igual hay que trabajar con estos varones, también hay que trabajar con los varones más jóvenes. Por eso también tenemos toda una línea de trabajo con violencia en el noviazgo, ¿no? Claro. Porque, bueno, si nosotros podemos empezar a trabajar desde los adolescentes, los jóvenes, de qué implica esto de la violencia, porque la violencia no es solo física, muchas veces estamos como, no, yo no soy violento porque yo no le pego. No, la violencia, la nueva ley tipifica 18 formas de violencia, ¿no? Entonces, la violencia que sufrimos las mujeres muchas veces está invisibilizada, ¿no? No es solo la violencia física. Y sin embargo, la violencia psicológica, emocional, afectiva, sexual, es tan grave como un golpe, como que te lastimen con un arma. Tiene las mismas consecuencias para la vida de esa persona. Por lo tanto, bueno, es bien importante el trabajo de la prevención. Durante muchos años la política pública ha estado como muy enfocada a la atención directa a cuando ya está el problema, claro, cuando ya está el daño. Hace unos años que venimos trabajando más hacia también la prevención de la violencia, porque si no trabajamos en las causas, siempre vamos a estar apagando incendios y trabajando en las consecuencias. Claro. Así que bueno, esta política pública tiene esta mirada más integral que intenta prevenir la violencia, trabajar en la atención directa y también trabajar con los varones. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirla. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos para despedirnos. Mancha pido, no juego más, ya no... Yo no sé, me quedé pensando realmente en ese artículo de la nueva ley que califica como violencia mediática o algo así, no recuerdo exactamente la expresión, algo que lo vemos todo el tiempo y sobre lo cual no hay ningún tipo de acciones. Es cierto, en Uruguay se respeta mucho la libertad y creo que eso es un valor humano muy importante, pero hay veces que existe el interés general, entonces uno se pregunta hasta qué punto, por ejemplo, tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual que establece ciertos límites a la televisión que no están siendo cumplidos por ahora. Estoy conectando una cosa por otra porque llama la atención que se califique de violencia mediática algo que para cualquier televidente, digo televidente puede ser una persona que asiste al cine frecuentemente, es muy frecuente, lo veía cada rato con un control remoto en la mano. Ese es uno de los temas que pasó por este programa, pero ya les anunciamos que el próximo miércoles vamos a tener otros invitados, vamos a traer otras perspectivas para hablar de este problema que es la violencia doméstica, la violencia en el núcleo familiar, la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, las niñas, los adolescentes. Como les decimos, les prometemos traer otras miradas con esta idea, la de construir una sociedad mejor. Gracias por haber estado. Hasta el miércoles. El mar sin miedo.